Vamos a revisar el día de hoy un tema que es de muchísima importancia debido a la frecuencia con la que presenta y además por las implicaciones en el pronóstico. Y es el tema de la fibrilación atrial en el perioperatorio. Ese es el menú de los temas que vamos a tocar. Vamos a introducir con un caso clínico y después vamos a analizar a detalle los conceptos sobre la fibrilación atrial. Y al final veremos los mensajes más importantes para llevar a casa. Para empezar, el caso clínico es de una paciente femenina de 96 años. Se desconoce antecedentes personales patológicos y no patológicos de relevancia. Es decir, una paciente que durante toda su vida ha sido catalogada como una persona relativamente sana y presentó al servicio de emergencias por un trauma al caer de su propia altura, fracturándose la cadera izquierda. Obviamente, cuando vemos la edad casi llegando a los 3 dígitos, inmediatamente se nos ocurre de que la anestesia general ligera debe ser la mejor opción, dado que cuando ponemos anestesia neuroaxial, esta va a causar un impacto hemodinámico debido a la simpaticolisis. Entonces, se hizo una inducción balanceada, no hubo ningún incidente hasta que en forma súbita, la frecuencia cardíaca aumentó a 206 y en forma caótica. Aquí vemos la onda P, la última onda P, y aquí se empezó con la fibrilación atrial. En ese momento todavía tenía una presión arterial relativamente adecuada, 180 sobre 103. Para una paciente de 96 años, prácticamente esta es una presión que deberíamos verlo como ya como normal. La presión sistólica debe ser aproximadamente igual a 100 más la edad. Y para una paciente de 96 años, uno no debería ser demasiado creativo para tratar de bajar esas presiones a cifras de, por ejemplo, 120 sobre 70. Bueno, entonces, con esta fibrilación atrial de alta respuesta ventricular, le dimos una primera dosis de amiodarona, 300 miligramos por vía intravenosa, 2 ampollas de amiodarona. Esto se administró en un plazo de aproximadamente unos 15 minutos. Pero después de este bolo de amiodarona, la paciente persistió con la fibrilación atrial y aquí estamos viendo cómo por quizás el efecto sumatorio de la amiodarona y también por la misma fibrilación atrial, la presión arterial ya está en 106. Podríamos decir que 106 sobre 48 no es una presión tan baja, pero para una paciente de 96 años que estaba acostumbrada a esas cifras de 180, aquí estamos viendo una caída de la presión de más de un 40%. Si bien hubo un descenso de la frecuencia ventricular, sin embargo, sigue siendo inaceptable esta arritmia. Por lo tanto, decidimos por una cardiovisión eléctrica sincronizada. Acá vamos a señalar, y esto es para anticipar un poco, aquí todos los complejos son angostos, pero aquí hay un complejo que es ancho, un complejo que es ancho. Más adelante veremos cuál es la traducción y si esto tiene alguna relevancia desde el punto de vista clínico. Entonces, dado que no respondió a la amiodarona, la respuesta únicamente fue un descenso ligero de la frecuencia cardíaca, decidimos por una cardiovisión eléctrica sincronizada. Y em, después de la cardiovisión eléctrica, que no fue efectiva con la primera descarga, sino que tuvimos que ponerle hasta 6 descargas, empezando con 100 joules y progresivamente hasta 200 joules en forma bifásica durante 6 veces. Y después de eso vemos de que ya retornó al ritmo sinusal. Aquí se ve claramente la onda P, la misma eh, frecuencia y el ritmo que tenía antes de la fibrilación atrial. Entonces aquí ya estamos en su estado prácticamente basal y aquí vemos cómo la presión arterial mejoró. Inclusive aquí se puede ver cómo la amplitud de la onda de pulsioximetría también se restableció. Entonces, después de esto, la pasamos a recuperación. Una paciente adulta muy mayor de 96 años. Aquí ya estamos en recuperación. Tiene una frecuencia cardíaca 75, sigue manteniendo el ritmo sinusal y la paciente se mantuvo en condiciones estables. La presión bajó un poco más, sin embargo, la paciente estaba consciente, estaba alerta a pesar de sus 96 años
y tuvo una evolución muy satisfactoria después de ese incidente hemodinámico y fue egresado para su casa en el postoperatorio número 3. Bueno, con este caso se ilustra la importancia de la fibrilación atrial. Entonces vamos a ver la electrofisiología de la fibrilación atrial. La fibrilación atrial es la arritmia cardíaca más frecuente en la práctica clínica. Excluyendo la taquicardia sinusal, la fibrilación atrial es la taquiarritmia más común. Y muchos de estos casos son de presentación en forma crónica y en algunos casos hasta permanente. Se caracteriza porque con este ritmo caótico se generan latidos atriales incoordinados y hemodinámicamente desorganizados y además inefectivos, generando un ritmo caótico que es rápido, aunque se puede frenar con medicación cuando esto deprime la conducción atrioventricular. Y no es una arritmia descrita tan recientemente. De hecho, en la literatura siempre se cita de que posiblemente Hipócrates de Cos fue la primera persona en hacer una descripción de lo que en la actualidad, en la modernidad, podría catalogarse como una fibrilación atrial, porque describe un, un pulso que es completamente caótico y esto fue catalogado como esquizocordis. Cordi de corazón, esquizo significa fragmentado, o sea, un corazón fragmentado. Bueno, eso es como una interpretación quizás interesada de la historia. Sin embargo, sabemos de que la fibrilación atrial no es una entidad nueva, sino que posiblemente ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Se caracteriza porque, a, a diferencia de un ritmo organizado que empieza en el nódulo sinusal, una área de aproximadamente 1 centímetro cuadrado en la porción posterior del atrio, específicamente en la unión cabo-atrial, este se disemina a través de los haces internodales, llegando a pasar a través del tabique interatrial y luego entonces despolariza el atrio izquierdo y finalmente el impulso pasa a través del nódulo AB que se encuentra en esta zona anatómica que se le conoce como el triángulo de Koch y posteriormente a través del sistema His-Purkinje causa la activación ventricular. Esto es lo que ocurre normalmente, pero en una fibrilación atrial se producen múltiples microreentradas dentro del tejido atrial, más importantemente a nivel del atrio izquierdo y sobre todo alrededor de los orificios de las 4 venas pulmonares. Entonces, el miocardio atrial que rodea las 4 venas pulmonares es muy susceptible a una activación anormal, generando corrientes de reentrada y estas corrientes de reentrada generan entonces múltiples activaciones que va a bombardear el nódulo AB. Esto, al sentirse abrumado, puede pasar algunos impulsos, pero otros no. De hecho, la mayoría de los impulsos se queda sin conducir y genera entonces un ritmo que es caótico, que se caracteriza porque no podemos predecir cuándo viene el próximo latido debido a que los intervalos R a R son muy irregulares. Es lo que se le conoce como una arritmia irregularmente irregular y un término quizás más descriptivo es decir que la fibrilación atrial es un ritmo caótico. Entonces, acá estamos viendo una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular. Esta se define como una fibrilación atrial que genera una respuesta ventricular por encima de 100 por minuto. Claramente, en esta porción del trazado, vemos de que los complejos QRS son angostos, intervalos R a R son irregulares, o sea, irregularmente irregulares. Y aquí no estaríamos como sospechando de nada que no sea una fibrilación atrial. Sin embargo, aquí sí nos llama la atención de que hay 3 complejos que tienen un QRS muy ensanchado y lo mismo acá. ¿Qué es lo que está pasando? Que el paciente tiene una fibrilación atrial y además una taquicardia ventricular. Eso sí es posible, pero es como algo inverosímil. Entonces, en medicina, la explicación más aceptable es aquella que mediante un solo diagnóstico sea la explicación de todo lo que estamos viendo. Y claramente decir que el paciente tiene una fibrilación atrial y una taquicardia ventricular suena inverosímil.
Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Acá vemos de que los complejos QRS son relativamente angostos, pero aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco complejos que están ensanchados como si fuese una taquicardia ventricular. Bueno, esto no significa de que tenga dos arritmias, una fibrilación atrial y una taquicardia ventricular o un foco ventricular, sino más bien esto es lo que se le conoce como aberrancia de conducción de Ashman. Aberrancia de conducción de Ashman. ¿Por qué se da este fenómeno? Este fenómeno se da cuando en una fibrilación atrial, después de un intervalo RR más o menos largo, aparece un intervalo RR mucho más corto. Y en este momento se produce un enlentecimiento de la conducción intraventricular. Suele deberse a un enlentecimiento de la conducción a través del sistema His-Purkinje, debido a que este bombardeo caótico, que es como impredecible, inclusive para sistemas de conducción, esos intervalos tan variables RR agarra una de las ramas, más comúnmente la rama derecha de ADIs, pero también puede afectar a la rama izquierda de ADIs. Entonces se produce una morfología de un bloqueo de rama. En este caso, vemos de que esto se nos parece a un bloqueo de rama izquierda de ADIs. En las derivaciones inferiores tiene una R mellada y en las derivaciones precordiales derechas tiene un patrón de QS. Esto es lo que se le conoce entonces como fenómeno de Ashman. Y aquí vemos esto que simula una taquicardia ventricular, en realidad sigue siendo la misma fibrilación atrial, pero con conducción aberrante. Y aquí tenemos la racha de fibrilación atrial y aquí nuevamente se repite la aberrancia de Ashman. Observe que entre estos complejos QRS anchos se ha precedido por un intervalo RR corto, muy corto, que genera entonces la, la refractariedad relativa o el entencimiento de conducción a través del sistema His-Purkinje, y esto es lo que se le conoce entonces como fenómeno de Ashman. No creer de que esto se trata de una fibrilación o de una taquicardia ventricular. Es muy importante este concepto, dado que el manejo de la fibrilación atrial es completamente distinto que la forma en que debe manejarse una arritmia ventricular. Por ejemplo, en una fibrilación atrial podremos escoger algunos antiarrítmicos, como por ejemplo la amiodarona, pero para una taquicardia ventricular o un foco ventricular, probablemente la lidocaína sería mucho más eficaz. Entonces, el concepto es que nosotros tenemos la idea de que cuando hay un QRS que es angosto, es una arritmia supraventricular. Esto estamos completamente claros, pero que el QRS ancho también sea de origen ventricular, aquí tenemos que poner signo de pregunta. Y esto de arritmia ventricular y supraventricular se debe a una clasificación donde dividimos el corazón en dos partes. Por encima de la bifurcación de ADIs, entonces llamamos arritmia supraventricular. Y por debajo llamamos arritmia de origen ventricular. Entonces, cuando se trata de una arritmia que es supraventricular, siempre el QRS es angosto, siempre es angosto. De hecho, no existe arritmia de origen ventricular, estrictamente ventricular, que sea de QRS angosto, siempre es ancho. Esto es porque cuando se produce una arritmia ventricular, la activación ventricular se da no por el sistema rápido de His-Purkinje, sino que se da por el mecanismo de activación fibra a fibra a través de los discos intercalares. Y esto es mucho más lento, por eso genera un QRS que suele ser ancho. Ancho se refiere a más de 120 milisegundos, o sea, tres cuadritos. Pero cuando el QRS es ancho, aquí tenemos dos alternativas diagnósticas, que sea ventricular o que tenga una aberrancia de conducción, siendo la arritmia de origen supraventricular, que en este caso es el fenómeno de Ashman. Fenómeno de Ashman porque fue descrito en la década de los 40 por este fisiólogo estadounidense Richard Ashman, por eso se llama fenómeno de Ashman. Y el fenómeno de Ashman se caracteriza porque
típicamente en una fibrilación atrial hay un intervalo RR que se alargó y luego un intervalo RR abruptamente muy corto agarra desprevenido el sistema de conducción His-Purkinje que se encuentra enlentecido, entonces sufre una conducción enlentecida o decremental y explica este ensanchamiento del QRS llamado entonces fenómeno de Ashman. Nuevamente, para entender bien este concepto, aquí vemos dos complejos QRS anchos. Pensaríamos de que se trata de focos ventriculares. Sería muy extraño una coincidencia de fibrilación atrial con, además, con esa frecuencia tan rápida y luego también aparezca otro foco ventricular que genera estos dos complejos QRS anchos. Pues esto es lo que clásicamente se le conoce como fenómeno de Ashman. El fenómeno de Ashman tiene como requisito número uno un R a R largo, un R a R largo. Vemos de que estos R son cortos, pero de pronto un R muy largo. Y luego, seguido, este R largo de otro R inmediatamente muy corto. Y agarra entonces el sistema de conducción intraventricular en su estado de conducción decremental. Y al tener una conducción enlentecida, se obtiene como resultado un QRS que es ancho, como se ve acá. Entonces, esto es lo que se le conoce como fenómeno de Ashman. Esto tiene muchísima trascendencia desde el punto de vista de manejo, porque si no tenemos este concepto, podríamos estar poniendo lidocaína al paciente tratando, entre comillas, de apaciguar estos complejos ventriculares que en realidad siguen siendo supraventriculares. Veamos la historia de esta publicación. Fue en el año 1947 y los dos autores fueron James Coates y Richard Ashman. Extrañamente, el fenómeno no se llama fenómeno de Wax-Ashman, es más conocido como fenómeno de Ashman. Y el título es muy sugestivo, dice fibrilación auricular. Aquí hay un error y es un error bastante común. No es auricular, lo que hay es fibrilación atrial, porque lo que fibrila no es solamente la aurícula, que es una porción pequeña del atrio, lo que fibrila es el atrio completo, o más bien los dos atrios. Entonces, el término correcto sería fibrilación atrial con aberrancia que simula una taquicardia ventricular paroxística. Entonces, para repasar, el fenómeno de Ashman se presenta en una fibrilación atrial, se caracteriza por una conducción aberrante que ocurre tras un intervalo RR corto precedido por un intervalo RR largo. Eso lo vimos un par de diapositivas antes, como claramente primero hay RR largo, luego RR corto y enseguida el ensanchamiento de QRS. Esto más comúnmente se presenta en fibrilación atrial, aunque también se puede presentar en taquicardia atrial multifocal, no cuando la frecuencia cardíaca es rápida y con intervalo RR regular. Eso se presenta cuando hay irregularidad R a R. Muy clásicamente fibrilación atrial, pero en taquicardia atrial multifocal, el R a R también puede variar. Fue escrito por Coates y Ashman en 1947, cuando ellos observaron de que un ciclo cardíaco relativamente largo seguido de un ciclo cardíaco relativamente corto, estamos aquí hablando de R a R, el QRS del ciclo corto solía tener una morfología de un bloqueo de rama derecha. Lo más común es morfología de bloqueo de rama derecha, aunque también se puede presentar en bloqueo de rama izquierda. Bueno, volviendo a la epidemiología de la fibrilación atrial, es la arritmia crónica más común. Tiene una prevalencia de 0,4 a un 1% de la población en general. Y su prevalencia aumenta con la edad. De hecho, a partir de los 60 años hay un riesgo de fibrilación atrial de un 1% por cada año, por cada década que se incrementa. Por ejemplo, ya a los 80 años, la fibrilación atrial está presente en el 8% de los adultos mayores de 80 años. Entonces, 7% en 70 años y 9% en 90 años. ¿Cuáles son los problemas de la fibrilación atrial?
aumenta la incidencia de la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto es muy lógico porque se pierde la patada atrial de llenado ventricular y automáticamente cuando comparamos a igualdad de frecuencia cardíaca entre una fibrilación atrial y un ritmo sinusal, tendríamos un gasto cardíaco de un 25% más bajo y esto repercute en forma importante la condición hemodinámica de los pacientes. Por el otro lado, un atrio que está fibrilando es un atrio que genera estasis sanguínea y esto, sobre todo en la orejuela izquierda, conlleva el riesgo de trombosis. Y formar un trombo dentro de la orejuela implica el riesgo de cardioembolia. De hecho, se estima de que uno de cada 6 casos de enfermedad cerebrovascular isquémica se debe a cardioembolia en pacientes que son portadores de fibrilación atrial. Por eso, si un paciente tiene fibrilación atrial y tiene un evento cerebrovascular, estamos obligados a descartar que el origen de estos trombos sea por medio de el fenómeno de la cardioembolia y manejar simultáneamente el evento cerebrovascular, el evento neurológico, junto con el evento cardíaco. Y esa es la preocupación más importante, aunque no es la única, porque la cardioembolia no solamente se va hacia el sistema nervioso central, sino que también se va hacia los vasos periféricos, como por ejemplo isquemia arterial periférica y también la temible isquemia mesentérica. Acá vemos una pieza de autopsia, se ve como aquí claramente se puede observar este vaso y en su interior tiene un trombo como consecuencia de una cardioembolia. La diferencia entre una trombosis in situ y la cardioembolia es que en una trombosis in situ sería consecuencia de la aterosclerosis, es un vaso enfermo. En cambio, cuando hay embolia, el trombo se originó en la orejuela del corazón y el vaso puede estar completamente sano y esta es la diferencia entre un evento de tipo cardioembólico versus un evento de tipo trombótico. Aquí podemos ver esta tomografía de un paciente que tuvo una cardioembolia y aquí vemos una zona de infarto a nivel talámico. De hecho, en el lado contralateral también hay otra zona de menor tamaño y suele ser entonces eventos de cardioembolia que genera una imagen como de spray. Eso significa de que un trombo que se origina, un coágulo que está en la orejuela, cuando se emboliza puede tirar una lluvia de émbolos a diferentes partes, lo cual es bastante inusual de que un paciente que tenga un evento cerebrovascular trombótico tenga 2 territorios consecutivos. Y también hay riesgo de embolia hacia los vasos periféricos. Por ejemplo, esta paciente que tiene una fibrilación atrial llegó al hospital porque súbitamente empezó a tener dolor en miembro superior izquierdo con frialdad y con cianosis. Y lo que se le encontró fue un trombo. Aquí el radiólogo señaló el trombo intraluminal en el tercio distal de la arteria subclavia izquierda. Fue llevada a sala de operaciones y acá tenemos la paciente en sala de operaciones. Se le hizo una exploración vascular a través de una incisión en la fosa antecubital. Se hizo la arteriotomía. Aquí se hizo la incisión en la arteria braquial. Luego se hizo la embolectomía con un Fogarty y aquí podemos ver estos coágulos que están acá. Toma el molde de la arteria braquial. Esto corresponde entonces a un fenómeno clásico de cardioembolia. Entonces, si nosotros no tomamos este concepto como relevante, únicamente se haría la embolectomía y se egresa el paciente, pero puede tener otro evento de cardioembolia. Así es que el manejo debe ser la embolectomía y posteriormente la anticoagulación para prevenir un nuevo evento cardioembólico. ¿Cómo podemos clasificar la fibrilación atrial? Podemos clasificar de acuerdo al momento y la duración, o sea, el criterio de tiempo, y también la respuesta ventricular. La respuesta ventricular. Esas son
los dos criterios para clasificar o categorizar una fibrilación atrial. Vamos a ver en cuanto a presentación temporal. Esta puede ser aislada, o sea, es un episodio diagnosticado sin evidencias de enfermedad cardiopulmonar de base. Esto es más común en pacientes que por acción de una descarga catecolaminérgica masiva o cuando algún medicamento o algún tipo de tóxico, y un tóxico muy común es el alcohol, puede presentar una fibrilación atrial aislada. Este concepto de fibrilación atrial aislada se puede ilustrar con lo que sucede cuando una persona toma alcohol en forma desmedida, y es lo que se le conoce como el síndrome del corazón alegre de fin de semana. La fibrilación atrial recurrente es cuando se experimenta un nuevo episodio de fibrilación atrial teniendo registrado un evento previo. La paroxística es cuando se presenta y en forma autolimitada se revierte al ritmo sinusal. La fibrilación atrial persistente es cuando no cede con la terapia farmacológica y amerita de calibración eléctrica, revirtiendo exitosamente con esta. El caso que mostramos de la paciente de 96 años cumple con la categoría de una fibrilación atrial paroxística porque se autolimitaba, pero después volvió a aparecer y esta vez se quedó por mucho tiempo, entonces ya pasa a una categoría de fibrilación atrial persistente y tuvimos que cardiovertirlo dado que la calibración farmacológica no fue efectiva. Y la fibrilación atrial permanente es cuando no se con terapia farmacológica ni con terapia eléctrica. Esto es bastante común en adultos mayores, sobre todo cuando hay dilatación del atrio izquierdo con atrio que está completamente remodelado, entonces no hay esperanza de que revierta al ritmo sinusal y hay que iniciarle terapia de anticoagulación a largo plazo. La otra forma de categorizar la fibrilación atrial es cómo es la respuesta ventricular. Y la respuesta ventricular se categoriza en menos de 60, entre 60 a 100 y más de 100. Entonces, cuando tiene menos de 60 es respuesta ventricular lenta. Entre 60 a 100, respuesta ventricular adecuada. Y más de 100, respuesta ventricular rápida. Así es que podemos cruzar las dos tablas diciendo que puede haber fibrilación atrial de adecuada respuesta ventricular permanente, de alta respuesta ventricular paroxística. Es decir, estas dos tablas se pueden cruzarse entre sí. ¿Cuál es la evolución natural de la fibrilación atrial? La mayoría de los casos de fibrilación atrial paroxismal van a revertir espontáneamente en menos de 24 horas. Y esto es especialmente común cuando se trata de corazones que no tienen una causa estructural. Eso es lo que se le conoce como fibrilación atrial aislada. Pero si dejamos la evolución natural y permanece por más de 7 días, es improbable la reversión espontánea. Por eso hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que una fibrilación atrial se logre revertir lo más rápido posible al ritmo sinusal. De hecho, la misma fibrilación atrial hace que persista la fibrilación atrial. ¿Por qué? Porque cuando hay una fibrilación atrial, hay un ritmo desorganizado, caótico, y no se genera la patada atrial. Y esto va a provocar como consecuencia un volumen cada vez más grande remanente dentro del atrio izquierdo, causando una dilatación. Y una vez que se dilata, se remuela, entonces ya es un atrio estructuralmente con todos los sustratos electroanatómicos para la fibrilación atrial y va a quedar con una fibrilación atrial permanente. Entonces, entre más rápido se revierta el ritmo sinusal, mejor va a ser el pronóstico y mayor es la probabilidad de mantener en ritmo sinusal. Es importante también diferenciar de que hay fibrilación atrial aún en corazones estructuralmente sanos, pero obviamente es mucho más común en pacientes que tienen una cardiopatía estructural de fondo. ¿Cuáles son las causas por las cuales se produce la fibrilación atrial? Hay una serie de factores que convergen para causar un daño
en la estructura de los atrios y sobre todo del atrio izquierdo. Un ejemplo sería la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular y sobre todo la enfermedad valvular mitral. Y de las dos valvulopatías mitrales, la más importante que predice fibrilación atrial es la estenosis mitral. Cualquier tipo de miocardiopatía, el alcohol, sobre todo en los alcohólicos, los fines de semana, este es el concepto de el corazón alegre de fin de semana, trastornos electrolíticos, sobre todo cuando hay hipomagnesemia, cuando hay alteraciones en la concentración de potasio y de potasio, sobre todo cuando hay hipopotasemia. La hipopotasemia se asocia con más probabilidad de fibrilación atrial en comparación con la hiperpotasemia. El hipertiroidismo, hay adultos mayores cuya única manifestación evidente de hipertiroidismo es la fibrilación atrial. Por ende, en cualquier adulto mayor que tenga el diagnóstico de una fibrilación atrial, hay que descartar la presencia de un hipertiroidismo de fondo. Y en algunos casos de intoxicaciones. No es tan común la intoxicación con monóxido de carbono, pero eso sería el escenario de sobrevivientes de incendios donde quedó atrapado en una zona donde hubo mucho humo y combustión de plásticos. Con respecto a los factores de riesgo para fibrilación atrial, estos están presentes entre un 30 a 45% de los pacientes que tienen fibrilación atrial paroxístico y 20 a 25% de los casos de fibrilación atrial persistente. Y esto incluso puede ocurrir en pacientes jóvenes sin ninguna enfermedad subyacente que sea demostrable. Esto de esta última frase de que puede ocurrir en jóvenes sin ninguna enfermedad subyacente demostrable por eco o por examen de laboratorio es lo que se le conoce como fibrilación atrial aislado. Entonces, un AFA aislado, esto se presenta en forma frecuente en pacientes que por una descarga catecolamínérica o por la exposición a algunos tipos de tóxicos, sobre todo el alcohol, puede desencadenar una fibrilación atrial. Ahora, la fibrilación atrial es fácil de diagnosticar por medio de un trazo electrocardiográfico. Sin embargo, no hay que perder la perspectiva de que la fibrilación atrial en realidad es el epifenómeno de una cardiopatía estructural de fondo, la mayoría de veces, con la excepción de los pacientes que tienen una fibrilación atrial aislada. ¿Qué es el epifenómeno? El epifenómeno es como un iceberg. Nosotros solo vemos la parte que aflora por encima del nivel del agua, pero lo que tenemos que asustar más bien sería el inmenso bloque, el 90% de la masa del iceberg está sumergido debajo del agua. Entonces, si bien la punta de iceberg es lo más evidente, o sea, el trazo de fibrilación atrial en el monitor es muy fácil de diagnosticar, pero el grueso del problema está por debajo del nivel del agua. En este caso, hay que descartar de que el paciente no tenga una cardiopatía estructural de fondo. Hay un grupo de pacientes que tiene fibrilación atrial incidental que aparece en forma paroxística. El paciente refiere sintomatología que puede sugerir de una fibrilación atrial, pero que en el momento de hacerle un electrocardiograma o cuando se le está colocando el monitoreo, resulta de que está en ritmo sinusal. Este es el concepto de fibrilación atrial incidental. Ahora, ¿cómo lograr pescar a estos pacientes y acertar el diagnóstico para establecer un manejo de forma preventiva y en forma efectiva? Para eso existen dos scores de predicción de aquellos pacientes en donde vale la pena realizar un tamizaje para detectar una fibrilación atrial incidental. El primer score es el score Charge AF. Este contempla una serie de parámetros como la edad, la raza blanca, la estatura, el peso, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, historia de fumado, antecedentes de diabetes y de infarto miocárdico. Entonces, con base en cada uno de esos criterios, se establece
una probabilidad de padecer de fibrilación atrial. Y a pesar de que no existe un punto de corte umbral, se recomienda que aquellos pacientes que tengan puntajes elevados, se recomienda hacer una valoración, ya sea un Holter en caso de una alta sospecha o espaciar el tiempo de control entre una consulta y la otra consulta en forma más estrecha. El otro score de predicción para fibrilación atrial incidental es el score de Chest con la letra C con 2 puntos. Aquí vemos de que contemplan 5 parámetros: antecedente de cariopatía isquémica o de EPOC, hipertensión arterial, una edad de más de 75 años, insuficiencia cardíaca sistólica y la historia de una enfermedad tiroidea, específicamente el hipertiroidismo. A cada uno de estos parámetros se le asigna entre 1 a 2 puntos. Los que tienen mayor peso se le asigna 2 puntos. Por ejemplo, si el paciente es cariopata isquémico y además es portador de EPOC, tendrá 2 puntos. Paciente de más de 75 años. Sabemos de que el riesgo de padecer de fibrilación atrial incrementa en forma significativa a partir de los 60 años y de ahí cada año de incremento aumenta la probabilidad en un 1%. Los pacientes que tienen disfunción diastólica no está contemplado, pero muchas veces coexiste con una disfunción cardíaca sistólica. Y aquellos pacientes que tienen trastorno de la función tiroidea, específicamente hipertiroidismo, a veces la primera manifestación y quizás la única es la fibrilación atrial. Es el concepto de hipertiroidismo apático. Bueno, una vez que ya categorizamos al paciente en riesgo de desarrollar una fibrilación atrial incidental, pues pasamos a revisar las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una fibrilación atrial? Este va a depender de la condición cardiovascular de fondo y también si coexiste con algunas otras alteraciones desde el punto de vista hemodinámica. Una manifestación muy común es la fatiga y la disnea. Estos dos síntomas lo que indica es que la fibrilación atrial puede exacerbar una insuficiencia cardíaca congestiva. Sensación de palpitaciones. Esto es especialmente común cuando se trata de una fibrilación atrial aguda. Los mareos y angor, estos son síntomas relacionados con el bajo gasto y también con el incremento de trabajo miocárdico aunado a una caída del gasto cardíaco que lleva a un desbalance entre la oferta y demanda al corazón. Por eso la fibrilación atrial puede precipitar episodios anginosos. La exacerbación de la insuficiencia cardíaca congestiva es bastante común y de hecho algunos pacientes cuando entran en fibrilación atrial el gasto cardíaco disminuye significativamente debido a que la patada atrial contribuye con alrededor de un 25% del llenado ventricular. Y esta caída del gasto cardíaco puede llevar a algunos pacientes a hipoperfusión cerebral y en el perioperatorio se puede manifestar con alteración cognitiva. Pacientes que está bien en ritmo sinusal y de pronto vemos de que empieza a tener delirio hiper o hipoactivo. Y cuando revisamos el monitor nos damos cuenta que coincide con la aparición de un episodio de fibrilación atrial aguda. Y por supuesto, otra manifestación clínica sería una carioembolia. Esta puede enviar hacia el sistema nervioso central, hacia el sistema vascular periférico y también hacia la circulación mesentérica. Esos son los puntos anatómicos más comunes de cardioembolia. Y cada uno va a tener su manifestación particular. Ahora vamos a revisar el tratamiento. ¿Cómo se maneja una fibrilación atrial en el perioperatorio? Número uno, enfocar contra las causas de fondo. Estas causas de fondo, una bastante importante es el estado hiperadrenérgico. Por eso, un paciente con sepsis, un paciente con dolor, un paciente que esté bajo efecto de intoxicación con algún tipo de drogas ilícitas puede cursar con estado hiperadrenérgico y este es el precipitante o el desencadenante directo del episodio de fibrilación atrial.
Una vez enfocado ya las causas de fondo, entonces nos concentramos en la estrategia antiarrítmica. Esa estrategia antiarrítmica tiene como propósito, número uno, controlar la respuesta ventricular. Suele comprometer significativamente el gasto cardíaco cuando la fibrilación atrial es de alta respuesta ventricular. Entonces, el freno de la respuesta ventricular puede ser suficiente para restablecer el gasto cardíaco. Entonces, ese es el primer enfoque, controlar la respuesta ventricular. El segundo enfoque es lograr la calibración al ritmo sinusal. Y esta calibración puede realizarse en forma de intervención farmacológica o mediante la calibración eléctrica. Vamos a analizar cada uno de esos apartados a profundidad. Entonces, recordemos que los pilares para el manejo de la fibrilación atrial implica controlar el riesgo de un evento cardioembólico. Optimizar todos los factores de riesgo modificable. ¿Cuáles son esos factores de riesgo modificable? El control de la hipertensión arterial, el control de la diabetes, el freno del estado hiperadrenérgico, especialmente importante en el perioperatorio. El evitar el consumo de alcohol, controlar también la disfunción tiroidea, evitar el consumo de tabaco, así como drogas ilícitas como la cocaína. Y después vamos a enfocar en el manejo de los síntomas. El manejo de síntomas consiste en controlar el ritmo y controlar la frecuencia ventricular. Y todo esto vemos de que hay una gran cantidad de factores y cambios de comportamiento. Obviamente esto se aplica para el paciente que está estable, no en el paciente en el perioperatorio, pero algunos de los factores que se menciona en esta diapositiva persiste en el perioperatorio, como por ejemplo control de la hipertensión, optimizar la diabetes y el manejo de la falla cardíaca. Bueno, el primer objetivo que tenemos que buscar sería optimizar la respuesta ventricular. Vemos acá la pantalla muestra algo que es preocupante debido a que la frecuencia cardíaca está alta, está en 126. El paciente está hipotenso y aquí vemos que la fibrilación atrial tiene impacto hemodinámico. ¿Cómo sabemos de que la fibrilación atrial está impactando directamente en la condición hemodinámica? Entonces, un concepto es el de pérdida de pulso. Entonces, vemos de que en el electrocardiograma marca 126 de frecuencia cardíaca. Sin embargo, si vemos la onda de pulsioximetría, hay menos ondas que los complejos QRS. De hecho, aquí el monitor marca que tiene 84 de frecuencia cardíaca por pletismografía. Entonces, utilizamos una fórmula para calcular el impacto hemodinámico de la fibrilación atrial. Tenemos de que por onda pletimográfica fueron 84 ondas. Esta es la manifestación hemodinámica de la contracción ventricular. Consecuentemente, solo cuando genera una onda adecuada se censará como un pulso. Trae 84 pulsaciones, pero hubo 126 complejos QRS. 84 entre 126 es igual a 66%. O sea, prácticamente de tres complejos QRS, solamente dos se logró pasar y traducir en una contracción mecánicamente efectiva. O sea, hubo una pérdida de pulso de un 33%. Se considera que clínicamente y hemodinámicamente relevante cuando hay una pérdida de más de 25%. Entonces, conclusión de esa diapositiva, de el monitor, claramente esta fibrilación atrial está impactando en la condición hemodinámica, explica importantemente por qué ese paciente está hipotenso y hay que optimizar el manejo de este paciente. Y en este caso, lo que se busca es, si es una fibrilación atrial aguda, buscar la reversión al ritmo sinusal. Si es una fibrilación atrial crónica, bajar la respuesta ventricular. ¿Por qué bajando la respuesta ventricular se logra controlar o también optimizar un poco la condición hemodinámica? Porque de esta manera, al haber más tiempo de llenado ventricular, el ventrículo izquierdo se contraerá contra una precarga óptima y consecuentemente va a eyectar un volumen mucho más apropiado. Entonces, para recordar, son tres los objetivos terapéuticos. Número uno, controlar la respuesta ventricular. Esto tiene la prioridad.
especialmente importante en aquellos pacientes donde la conversión al ritmo sinusal no es segura, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una fibrilación atrial crónica o no sabemos el tiempo de evolución de esta fibrilación atrial. Segundo objetivo es convertir al ritmo sinusal. La conversión al ritmo sinusal puede realizarse con intervención de fármacos o con la calibración eléctrica. Pero una vez que revierte al ritmo sinusal, no significa que ya todo el trabajo ha terminado, sino que ahora el tercer objetivo, prevención de la recaída. Muchos de los pacientes que está en fibrilación atrial, luego de la cardioversión farmacológica o eléctrica, retorna al ritmo sinusal, nos preguntamos, ¿cuánto va a durar esta conversión? Si es que a la vuelta de esquina, el paciente muy rápidamente recae en la fibrilación atrial. Vamos a revisar primero las opciones farmacológicas. Existe una lista bastante grande de fármacos que se puede utilizar para el manejo de la fibrilación atrial. Tenemos la amiodarona, el propranolol, el verapamilo, el sulfato de magnesio, el sulfato de quinidina y la digoxina. Como estamos en el ambiente perioperatorio, obviamente aquí lo que debemos de recurrir sería medicamento que tiene presentación por vía intravenosa y también muy importante en el lugar de trabajo, cuál es la disponibilidad. En el caso de nosotros, contamos con los primeros cuatro y junto con la digoxina. No tenemos quinidina por vía parenteral y de hecho esto de la quinidina es más enfocado para el manejo crónico. Entonces, vamos a ver la lista. Aquí hay una serie de medicamentos que se puede utilizar para el manejo de las arritmias. Tenemos para el manejo de las bradiarritmias, epinefrina y atropina, y el resto son medicamentos para el manejo de las taquiarritmias, incluyendo el propranolol, la amiodarona, la lidocaína, el verapamil. Ahora, de esta foto, ¿cuáles son los que podemos recurrir para manejo de la fibrilación atrial? Entonces, la primera droga es el propranolol. El propranolol viene en ampollas de 1 miligramo por 1 cc. Se administra por vía intravenosa. La manera para dosificar es empezando con 1 miligramo por vía intravenosa y luego esperar unos 5 minutos. Si persiste la alta respuesta ventricular, continuamos con otro miligramos por vía intravenosa. Y así repetimos hasta una dosis máxima de 1 miligramo, 0,1 miligramo por kilogramo. O sea, para un paciente de 70 kilos, nosotros podríamos estar aplicando una ampolla cada 5 minutos hasta un máximo de 7 ampollas. Recordemos que el propranolol no es el propósito de propranolol, de hecho no logra la reversión al ritmo sinusal. El objetivo del propranolol es frenar la respuesta ventricular a través del enlentecimiento de la conducción atrioventricular. Entonces, para la cardioversión, el propranolol no es el medicamento de elección. Sin embargo, para frenar la respuesta ventricular sí es una opción recomendable. Importante acá que el propranolol no solamente tiene efectos sobre el sistema de conducción, sino que también tiene efectos sobre los receptores beta 1 a nivel del miocardio. Entonces puede provocar también una miocardiodepresión. Y recordemos que algunos de esos pacientes, aparte que tienen una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular, también tiene bajo gasto, también tiene miocardiodepresión. Entonces hay que escoger muy bien el uso de propranolol. El otro medicamento para el manejo de la fibrilación atrial es el verapamilo. El verapamilo viene en presentación de 2,5 miligramos por cc, como la ampolla trae 2 mililitros, entonces la ampolla contiene 5 miligramos y se administra 5 miligramos, o sea, una ampolla por vía intravenosa y se puede repetir cada 5 minutos. Pero esto en algunos libros recomienda espaciar este intervalo no a cada 5 minutos, sino cada 10 o cada 20 minutos. Esto realmente tiene que hacerse en forma titulada y en forma individualizada de acuerdo a la condición hemodinámica del paciente. El verapamilo es un bloqueador de canal de calcio. Consecuentemente, frena la respuesta ventricular al enlentecer la conducción a través del nódulo atrioventricular.
Pero el verapamilo, al igual que el propranolol, no logra revertir al ritmo sinusal. O sea, si nosotros queremos que la fibrilación atrial se vuelva a ritmo sinusal, el verapamilo no es una buena elección. La tercera es amiodarona. La amiodarona sí es el medicamento de elección para no solamente controlar la respuesta ventricular, sino que también nos sirve para revertir al ritmo sinusal. Revertir al ritmo sinusal. Antes de hablar sobre la amiodarona, vemos de que en la diapositiva hay una ampolla de lidocaína. La lidocaína no se recomienda para el uso como antiarrítmico en una fibrilación atrial. ¿Por qué? Porque no es un buen medicamento para frenar la respuesta ventricular. La lidocaína actúa sobre los canales de sodio. Recordemos que el nódulo atrioventricular es un tejido de conducción que funciona principalmente a base de canales de calcio. Consecuentemente, la lidocaína no tiene lugar aquí. Entonces, la lidocaína, recordemos, no se utiliza para fibrilación atrial. Bueno, volviendo a la amiodarona, habiendo hecho esa acotación, aquí tenemos la amiodarona, viene en ampollas de 3 mililitros con 50 miligramos por cc, es decir, la ampolla trae un total de 150 miligramos. Y esto se administra a una dosis. Esta dosificación la puede encontrar en diferente literatura, diferentes recomendaciones, pero por lo general la dosis de carga de la amiodarona es de 5 miligramos por kilogramo por vía intravenosa, administrada en un espacio entre 10 a 30 minutos. Hay mucha variabilidad en cuanto a recomendaciones. Entonces, si tenemos en el caso de la paciente, le administramos 3 ampollas por vía intravenosa, diluidas estas 3 ampollas en 100 mililitros de solución salina a goteo en 30 minutos. Si luego de esta dosis de carga mantiene en fibrilación atrial, podemos continuar con una infusión continua en 24 horas a una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo. En otras literaturas, ustedes van a encontrar como dosificación de mantenimiento 1 miligramo por minuto durante 6 horas, seguido de 0,5 miligramos por minuto en las próximas 18 horas. Esto puede ser variable, pero quizás lo más práctico es esto. 10 a 15 miligramos por kilo administrado en 24 horas. Entonces, para recordar, la dosis de amiodarona, 5 miligramos por kilogramo por vía intravenosa en 30 minutos y luego 10 a 15 miligramos por kilogramo por vía intravenosa en 24 horas. Para tener una idea, así para un paciente de 70 kilos, estamos hablando de 3 ampollas en 30 minutos y luego 6 ampollas en 24 horas. Pero aquí estamos enfocando en manejo de la arritmia y la fibrilación atrial en realidad es el epifenómeno de una cariopatía estructural de fondo. O sea, estamos viendo la punta del iceberg, pero no estamos viendo en la pantalla del monitor o en el trazo del electrocardiograma el gran problema de fondo. El gran problema de fondo es el gran bloque que está debajo del agua. Y ese gran bloque que está debajo del agua significa de que el paciente puede estar teniendo una valvulopatía de fondo, una cariopatía isquémica, una cariopatía hipertrófica, puede estar intoxicado, puede estar séptico, puede estar con estado hiperadrenérgico. En el fondo también puede tener una disfunción tiroidea, etcétera. Entonces, no olvidar de que lo más evidente es la arritmia, pero debajo del agua, el gran bloque de hielo, está una miocardiopatía atrial, una miocardiopatía atrial. Generalmente pensamos en que cardiopatía isquémica o miocardiopatía se refiere inmediatamente a los ventrículos, pero los atrios también están hechos de paredes musculares y es el músculo igual que el músculo ventricular, nada más que en menor cantidad y en menor espesor. Bueno, en el caso de la paciente que habíamos mostrado en el inicio de la presentación, de una femenina de 96 años que vino para una fractura de cadera izquierda y se le dio una anestesia general y en el
en el intraoperatorio presentó una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular con fenómeno de Ashman. Esta paciente, después de haberle controlado la respuesta ventricular, se estabilizó hemodinámicamente y se le realizó una serie de estudios, dentro de eso un ecocardiograma transtorácico que documentó que la paciente tenía una hipertensión pulmonar, una presión arterial pulmonar sistólica de 41 milímetros de mercurio, así como una insuficiencia mitral trivial con una fracción de eyección de un 55%. Entonces aquí nuevamente se demuestra de que la fibrilación atrial es el epifenómeno de una miocardiopatía de fondo. Esta paciente persistió con la fibrilación atrial, sin embargo, después de haber completado la infusión de amiodarona en 24 horas, revirtió al ritmo sinusal y el tercer objetivo de manejo de la fibrilación atrial es mantener en el ritmo sinusal. Consecuentemente, fue egresada con tratamiento con amiodarona 200 miligramos por día. Es una dosis alta para una paciente de 96 años. Y esto se fue deescalando hasta que el tratamiento crónico se dejó con amiodarona día por medio, 200 miligramos día por medio. Bueno, y aquí la pregunta que nos genera alguna preocupación es, ¿amerita o no de anticoagulación permanente? Vamos a revisar el tema de la anticoagulación en paciente con fibrilación atrial. El contexto de fibrilación atrial aguda versus fibrilación atrial crónica hace que la anticoagulación tenga un efecto importante. ¿Por qué? Porque en una fibrilación atrial, sobre todo la crónica, puede haber riesgo de sangrado. Y cuando hay riesgo de sangrado, el riesgo de transformación hemorrágica. Y esto hace que los pacientes puedan tener, por ejemplo, un evento cerebrovascular isquémico que después se convierta en un hematoma intraparenquimatoso con una condición neurológica que puede ser muy crítica. Entonces, si nosotros vamos a hacer una anticoagulación crónica, la primera opción, por lo menos en la mayoría de los estudios, recomienda la warfarina. Sabemos de que la warfarina es un medicamento que produce un efecto anticoagulante bastante errático, sobre todo en una paciente de 96 años. Entonces, ¿cuándo se considera adecuada la anticoagulación? Independientemente si vamos a escoger warfarina o si vamos a escoger algunos de los anticoagulantes anti-10A más nuevos, la anticoagulación crónica se recomienda cuando el riesgo de cardioembolia supera al 2%. Ahora, ¿cómo sabemos si el paciente tiene mayor o no de ese 2%? Para eso tenemos que buscar los scores de predicción. Un score de predicción es la escala de CHATS-2. La escala de CHATS-2 se llama así porque es un acrónimo que junta cada uno de los 5 factores de riesgo. Los 5 factores de riesgo para un nuevo evento de cardioembolia o riesgo de cardioembolia cuando tiene fibrilación atrial son insuficiencia cardíaca congestiva, un punto, hipertensión arterial sistólica de más de 160 milímetros de mercurio, otro punto, edad superior a 75 años, otro punto, diabetes, otro punto, y si ha tenido antecedentes de isquemia cerebral, eso se asigna 2 puntos, 2 puntos. En el caso de esta paciente de 96 años, vemos de que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, está estable, eso sí, hipertensión arterial sistólica de más de 160, tiene otro punto, edad superior a 75 años, y ya tiene 96 años, 3 puntos. Entonces, cuando tiene más de 2 puntos, el riesgo de cardioembolia es de un 4%. Consecuentemente, cualquier paciente con un CHATS-2 de más de 2 puntos, portador de fibrilación atrial crónica, se recomienda la anticoagulación. O sea, si vemos esta tabla, la paciente tiene 96 años, es hipertensa con una sistólica de más de 160 y además tiene disfunción cardíaca. Entonces, vemos aquí en el puntaje de CHATS, cuando tiene uno o menos versus dos o más, vemos de que aquí hay un salto importante.
Cuando tiene dos o más, el riesgo de evento cerebrovascular isquémico cardioembólico es de un 4% por cada año. Ya habíamos visto de que si el riesgo de cardioembolia es superior al 2%, se debe de anticoagular. En el caso de esa paciente, tiene 3 puntos. Ti- Tiene 3 puntos, consecuentemente, el riesgo de cardioembolia anual sería de casi un 6%. O sea, sí está indicada la anticoagulación. De esta escala se ha modificado a otra que es la escala de CHATS-2-PASC. Y esta escala ya contempla el riesgo mayor para pacientes femeninas. Por alguna razón, si la fibrilación atrial afecta a una mujer, tiene más riesgo de cardioembolia en comparación con un varón. Entonces, por eso CHATS-2 se ha actualizado a CHATS-VASC. Son los mismos 5 criterios: ICC, hipertensión, edad, diabetes y stroke. Pero vemos de que en edad se ha agregado un peso de 2 puntos y stroke previo un peso de 2 puntos. Y aquí se le adiciona vasculopatía, edad entre 65 a 74 años y sexo femenino. En el caso de la tabla de riesgo no es muy diferente en comparación con el básico, el CHAS-2. A mayor puntaje, mayor porcentaje de riesgo. Inclusive vemos de que si tiene 6 puntos o más en CHATS-VASC, estamos hablando de prácticamente más de 10% de evento cardioembólico hacia el sistema nervioso central cada año. Aquí es para enfatizar de que CHATS y CHATS-VASC son dos scores de predicción para riesgo de cardioembolia hacia el sistema nervioso central, no para, por ejemplo, una cardioembolia hacia el sistema arterial periférico. Bueno, y sin embargo, anticoagular lleva su propio inconveniente, y es que la anticoagulación es en realidad cambiar una enfermedad por otra enfermedad. Esta nueva enfermedad se llama estar anticoagulado. Vemos de que si un paciente está con una anticoagulación, someterse a un procedimiento, inclusive algunos procedimientos menores, conlleva una serie de modificaciones. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras de una anticoagulación? Porque muchas veces nosotros podemos seguir ciegamente a las guías y parece que estamos haciendo las cosas correctas. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que es el riesgo de sangrado versus riesgo de cardioembolia. Vemos en el electro de un paciente, este electro no es del caso clínico con el que empezamos hablando del tema, sino de otro paciente. Tiene una fibrilación atrial. Claramente se ve que los complejos RR son irregularmente irregulares y la línea de fondo se ve claramente las ondas F de la fibrilación atrial. Aquí alguien podría plantear de que estas ondas pueden corresponder a ondas de flote atrial. Esto fácilmente se puede categorizar para evitar a veces los diagnósticos de fibriloflote. O es fibrilación atrial o es flote atrial, pero no existe el concepto de fibriloflote. Esto es porque el flote atrial es una arritmia cuya anatomía está en el atrio derecho, mientras que la fibrilación atrial tiene una electroanatomía en el atrio izquierdo. Son dos tipos de arritmias con una explicación electrofisiológica distinta. Entonces, en el caso de fibrilación atrial, las ondas F son mucho más rápidas en orden de unas 600, 700 veces por minuto. Entonces, en un cuadro como este, tiene más de dos ondas. Aquí hay una onda, dos ondas, entonces esto es una fibrilación atrial. En cambio, en flote atrial, una onda F, que de hecho tiene forma de diente de un serrucho, tiene una rama ascendente y una rama descendente que es asimétrica en comparación con la fibrilación atrial, cuya rama ascendente y descendente suele ser simétrica. En el caso de flote atrial, cada diente del serrucho abarca completamente un cuadro. Entonces, aquí, como vemos, se trata de una fibrilación atrial y no un flote atrial. Y este paciente, desdichadamente, tuvo un evento
cardioembólico. Entonces vemos de que aquí en la región occipital hay una zona grande de infarto occipital. Y en este caso se decide la anticoagulación, así como está, con una fibrilación atrial y con antecedente de un evento cerebrovascular isquémico, usted anticoagularía a un caso como este. Entonces, la anticoagulación es una decisión bastante difícil en este escenario, pero cuando se analizó por CHATS-BASC y CHATS-2, resulta de que tenía 4 puntos. Entonces, claramente está indicada la anticoagulación, por lo menos así dicen las guías. Y con esta tomografía, con ese infarto, se anticoaguló, pero desdichadamente al mes. Vino al hospital con alteración del estado sensorio y en la tomografía se ve una zona de infarto con una transformación hemorrágica, un evento hemorrágico. Y terminó muy mal, falleciendo. Entonces, aquí el asunto es, ¿por qué salió tan mal? ¿Por qué salió tan mal? Porque cuando llegó al hospital, las pruebas de coagulación decía no, no coagula, no coagula, o sea, estaba con una sobreanticoagulación, una sobreanticoagulación. Entonces, el concepto de que la anticoagulación es cambiar una enfermedad por otra enfermedad, claramente se ilustra con este caso clínico. Tenía una fibrilación atrial, tuvo un evento cardioembólico isquémico, se anticoaguló y al mes tuvo otro evento cerebrovascular, pero esta vez hemorrágica, masiva, como consecuencia de una sobreanticoagulación, y esto sucedió con un mes de diferencia. Se le inició la warfarina, pero no hubo un control del nivel de la anticoagulación satisfactorio. Entonces, esto es por una razón logística. Por ejemplo, en el hospital, en la clínica de anticoagulados, funciona de esta manera. Si hoy se ve un paciente anticoagulado, el próximo control se hace al mes. Es un mes de diferencia. Pero a los 15 días se deja un examen de INR para los pacientes. Entonces, los pacientes hacen el INR a las 2 semanas y deben esperar 2 semanas más para que el médico revise el control del INR. Quiere decir que en medio de control a control hay un mes prácticamente de incertidumbre, porque el paciente va a estar tomando la warfarina a la misma dosis que el doctor le indicó en esa cita. Y puede que en ese momento ya estaba sobre anticoagulado, se hace el INR y si aún cuando está sobre anticoagulado, pero el médico no lo ve hasta 2 semanas después, porque aquí es a la segunda semana. Entonces, aún sobre anticoagulado, el paciente puede seguir tomando la warfarina hasta que viene el accidente. Entonces, este es el concepto de que la teoría es diferente de la práctica. Y como había que hacerle un drenaje de ese hematoma intraparenquimatoso, entonces antes de la cirugía le aplicamos plasma fresco congelado. Esto fue en una época en que no contábamos con concentrado complejo protrombínico, entonces le pusimos plasma fresco congelado. Y este fue el hematoma que se le extrajo. Sin embargo, el desenlace no fue bueno y terminó falleciendo a cabo de pocos días de hospitalización. Por eso hoy en día se han introducido nuevas opciones, como por ejemplo esto que vemos acá, que es el dispositivo de Watchman. Este dispositivo consiste en realizar una punción transeptal y de esta manera, introduciendo este dispositivo, que es el dispositivo Watchman, se expande y de esta manera excluye la orejuela del atrio izquierdo. Esto es porque en la orejuela es el sitio donde hay mayor estasis sanguínea. De hecho, los coágulos que se emboliza hacia la circulación sistémica suele provenir de la orejuela del atrio izquierdo. Y por ende, cuando se coloca ese dispositivo, se excluye la orejuela, luego se reendoteliza y es como si se le hubiera hecho una resección quirúrgica de la orejuela izquierda. Acá vemos el dispositivo Watchman que tiene el tamaño más o menos de una moneda, que hay de diferente tamaño, todo dependiendo del tamaño de la orejuela.
Bueno, realmente la fibrilación atrial tiene un gran impacto desde el punto de vista epidemiológico, porque si analizamos los costos de atención entre un paciente con fibrilación atrial versus sin fibrilación atrial en Estados Unidos, hay una diferencia neta de 6.000 millones de dólares por cada año. O sea, solamente por tener una fibrilación atrial, el sistema de salud en Estados Unidos invierte más de 6.000 millones de dólares. Es algo increíble. Por eso la fibrilación atrial es un problema de salud pública y por eso nosotros tenemos que estar bien actualizados con el manejo de este tipo de arritmia. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? ¿Cuál es el llamado a la acción cuando tenemos un paciente que tiene una fibrilación atrial? Primero, sabemos de que la fibrilación atrial es una de las arritmias más comunes en el perioperatorio y hay población de riesgo, pacientes adultos mayores, hipertensos, diabéticos, vasculópatas, paciente con cariopatía isquémica, paciente con EPOC, paciente que es tabaquista, paciente consumidor de drogas. Y sobre esto se le monta una serie de factores precipitantes como la sepsis, como la anemia, como el estado de shock, como el dolor, etcétera. La toma de decisiones va a depender del impacto hemodinámico y el riesgo de cardioembolia. Recordemos de que la, la fibrilación atrial se considera que hemodinámicamente es impactante cuando hacemos una relación entre el número de ondas de pulso versus el número de complejos QRS. Cuando hay una pérdida de más de 25% del complejo QRS, o sea, complejos QRS que no se tradujeron en una onda de pulso de eyección, entonces decimos que esa fibrilación atrial en ese paciente en particular le está causando repercusión hemodinámica. Y por supuesto contemplar el riesgo de cardioembolia. Pero la anticoagulación en paciente que tiene más de 2 puntos de CHATS no es tan fácil solamente como para dejar al paciente con un poco de warfarina o de anti-10A como rivaroxaban, edoxaban o apixaban y punto. Detrás de esto está el riesgo de sangrado porque se trata de anticoagulación crónica. Otro concepto importante para llevar a casa es que la anticoagulación para fibrilación atrial es cambiar una enfermedad, o sea, el riesgo de cardioembolia, por otra enfermedad que es el riesgo de sangrado. Y esto tiene grandes implicaciones preoperatorias en el paciente anticoagulado. Si el paciente está anticoagulado y si es una cirugía electiva, y dependiendo del riesgo de trombosis, hay que hacer la terapia puente. Y esto implica internar al paciente, dejarlo hospitalizado un par de días, suspender la anticoagulación, vigilar el comportamiento, hacer las determinaciones de la prueba de coagulación antes de la cirugía, etcétera. Entonces, hay toda una logística alrededor de un paciente anticoagulado. Lo fácil es hacer una receta de warfarina o de rivaroxaban o apixaban o edoxaban, pero el gran reto es controlar la dosificación y los efectos de esta anticoagulación. Y para finalizar, acá recordando el caso clínico de la paciente de 96 años que vino en ritmo sinusal, vino por una fractura de cadera, se decidió por una anestesia general, pero en forma súbita, después de la inducción y habiendo ya empezado la cirugía, la paciente presenta una taquiarritmia, una fibrilación atrial de muy alta respuesta ventricular con un impacto hemodinámico importante. Aquí vemos de que con esta frecuencia tan alta, ya prácticamente aquí no hay ondas de pulso y en algún momento también vimos de que hacía fenómeno de Ashman. Esto es un concepto importante para no hacernos creer de que aparte de la fibrilación atrial, la paciente también está con un foco de ectopias ventriculares. Bueno, y esto al final terminó en buenas condiciones. La paciente fue egresada, se egresó en el mismo ritmo sinusal con el que llegó y se decidió
mantenerla en anticoagulación y se decidió mantenerla además con amiodarona en forma ajustada. Y el mensaje final es que la anestesia consiste en un 99% de tedio hasta que aparece ese un 1% de terror, que de hecho la diferencia entre un anestesiólogo bien preparado versus un anestesiólogo no bien preparado no es en el 99%, que es relativamente sencillo, sino en ese 1% de terror.